Saludos cordiales a quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Esta mañana nos visita el doctor Rommel Aguilares, dermatólogo, para darnos a conocer la cobertura que tiene la de especialidad. La dermatología comprende piel, uñas, mucosas, cuero cabelludo, enfermedades de transmisión sexual y esta gama de enfermedades que están abarcadas por la dermatología, se puede hacer un trabajo interdisciplinario para beneficio del paciente. Sobre ese tema vamos a hablar. Rommel, buenos días, qué gusto tenerle acá. Muy buenos días, público televidente, muy buenos días. Habíamos hecho un ligero comentario en el momento que estábamos sentándonos en las sillitas acerca de este tema que a veces se puede presentar un poco delicado porque, como yo le explicaba a usted, no es el afán de polemizar campo de acción con otras especialidades. Ni de invadir especialidades. Yo lo que a usted le planteaba es que muchas veces al consultorio médico van, por ejemplo, con patologías, diga usted, en las mucosas que hablábamos. Y un ejemplo muy sencillo, aftas, que son lesiones que en la inmensa mayoría se pueden confundir o se confunden terapéuticamente con herpes y son tratadas como tal, pero que probablemente por su carácter a veces autolimitado, probablemente dicen, sí me hizo bien esa medicina. Y no es que hizo bien el antiviral, lo que hizo bien es la evolución normal de esa patología, el tiempo que pasó. Entonces, el objetivo de estas charlas, que muy bien conducidas por usted, Julito, no solo es tratar de formar médicos en casa, sino de orientar al público ciertas dudas que tienen, por ejemplo, en a quién acudir. Además, si es que en alguna patología, otro ejemplo, niños, piel y niños. La primera consulta que la hacen al pediatra. Claro. Obviamente. Y eso es lógico, ¿no? Tienen su pediatra de confianza, etc. Pero no es dermatólogo. Pero lastimosamente le digo, Julito, uno de los temas de la preparación de los pediatras es una pasantía también por el área de dermatología, que es muy, muy corta. Porque la dermatología, pues, antes era una especialidad subvalorada. Hace 10 años, Julito, aquí en la ciudad de Ibarra, nadie se acordaba de la dermatología. Pero ahora usted ve, pues, que en cada clínica hay un dermatólogo. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta luego de la importancia de esta área de la medicina. Antes nos identificaban a los dermatólogos, dermatólogo igual espinillas, y no es así. El campo de la dermatología es muy amplio. Y pues como lo habíamos planteado con usted, esta pequeña conversación, charla, información, como se quiera llamar, tiene el objetivo pues de orientar a los pacientes sobre esta especialidad de la medicina que puede, interactuando con otras especialidades, ahorrar tiempo y dinero a los pacientes en el enfoque de enfermedades ubicadas en lo que hemos dicho, piel, cabello, uñas y enfermedades venéreas. Pero claro, esta orientación requiere el médico inclusive desde la atención primaria, porque en la atención primaria se pone un dispositivo intrauterino, por ejemplo, para hacer planificación familiar. Si no le hace el médico general, le hace obstetriz o le hace el ginecólogo y encuentra una dermatitis en los genitales. Entonces, mire, como el ginecólogo puede derivar ese paciente al dermatólogo para que los dos médicos trabajen en beneficio del paciente. Ese es el objetivo. O sea, así lo he planteado yo. Pero eso lo podemos lograr también pues en base a educación del paciente, en que el paciente conozca que también hay una rama de la medicina en la cual nos podemos apoyar, porque a veces dicen desorientados, no sabíamos a dónde acudir y cuál es el médico. Por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo,
caída de cabello. El primero que lo enfoca normalmente no es ni siquiera el médico, es el peluquero. El peluquero. Alopecias areatas, caídas de cabello focales, que tienen su carácter autoinmune, que se le relaciona con tensión emocional. Julito, el diagnóstico no es ni del médico general, ni del endocrinólogo, es del peluquero o la estilista. Entonces, el afán no es polemizar con el colega médico de otra especialidad, con el estilista, con el peluquero, no. Lo que se trata pues es de orientar al paciente que quien de una mejor manera, digamos, un poquito más específica, puede orientar ese diagnóstico y tratamiento es el dermatólogo. Por ejemplo, el tema tocando las neurodermatitis, lo relacionado estrés y piel y cabello y uñas también. Las prurito en los párpados. Por lógica, el paciente, ¿dónde acude? Se va donde el oftalmólogo. El oftalmólogo. Mire, usted es colega médico y con muchos años de experiencia. Dese cuenta, o un paciente haría también pues lo lógico. Pero el oftalmólogo también pues que prueba lo que yo he visto, ¿no? Prueba los colirios, prueba cuando es prurito en los párpados, colirios no tiene nada que ver ahí. Pero sucede después de tantos colirios, sucede que ese es un problema tensional. Y el paciente desorientado ya no sabe a quién acudir, a dónde me voy. Esa patología está ubicada en piel. ¿Y quién puede enfocar mejor? El dermatólogo. Prurito anal. ¿Dónde acudiría usted? Pensando que es un problema proctológico. Proctológico. ¿A dónde acudiría? Del proctólogo. El proctólogo. Ajá. El proctólogo se encuentra después de hacerle un examen físico externo, que la colonoscopía, que cosas así, tactos y cosas, y encuentra que todo está bien. Pero que le da las cremas, por si acaso cualquier crema, y no cede y no pasa. Y sucede que cansados, por ahí alguien le dice, ve, por si acaso, andate donde un dermatólogo. Y sucede que el dermatólogo pues ya tenemos experiencia y decimos, no, pues eso es tensional. Y sucede que pues enfocamos de una manera correcta y le damos pues una ayuda al colega proctólogo, o sea, hemos interactuado. Lo que pasa es que vivimos en la época de la especialidad. Así es. No, especialidades. El cuerpo se lo ha fraccionado. Para unas personas piensan que no está bien porque el organismo es uno solo, hay que buscar la salud integral. Sin embargo, cada especialista tiene que tener también una ética en el sentido de que hasta dónde puedo yo resolver. Si yo soy especialista proctólogo, pues no voy a resolver un problema dermatológico, entonces donde el dermatólogo tiene que intervenir. Entonces yo tengo que tener la suficiente ética de decir, mire, este no es mi campo, váyase donde el dermatólogo. Igual con el urólogo, examina genitales y encuentra una enfermedad urológica, pero también de paso encuentra una dermatitis. Tiene que ser suficientemente ético para decir, este campo de la piel no es mi campo es urológico. Así es. Entonces, como extensión de este tema que usted me acababa de preguntar, Julito, viene la extensión del tema. Entonces dice, campo de acción de la dermatología y ética médica. Entonces, lo que es ética médica, pues ahí, lo que es conocimiento del campo de acción de la dermatología lo podemos hacer a través de este espacio, de múltiples folletos informativos, de los diarios, de revistas, etcétera. Pero lo que es ya ética médica ya nos corresponde a cada colega. Es decir, si actuamos con ética médica, o sea, podemos interactuar entre las especialidades y despojándonos pues, a veces de egoísmos, podemos hacer un beneficio ¿a quién? ¿A los médicos? No. Es al paciente. El paciente. Peor en épocas de crisis, de economías muy escasas.
Entonces, si nosotros en la ética médica actuamos correctamente, obviamente pues, el beneficiario será pues directamente y 100% será el paciente. Pero recuerde usted que las facultades de medicina nos formaban como médicos generales, porque la política del gobierno era medicina general, no a curar todo, ¿no? Que no sea todólogo, sino que haga un diagnóstico, que conozca todas las especialidades cardiológicas, urológicas, todas las especialidades conozca y tenga una noción y haga un diagnóstico adecuado para que pueda dar una transferencia ideal. De ahí el médico general puede ser un buen promotor de salud, puede hacer mucha prevención y promoción y por supuesto que puede hacer tratamiento. Él puede prescribir y hacer tratamientos, pero que llega un momento en que él requiere transferir a un especialista, porque él no puede tratar un corazón con una arritmia. Obviamente, y en ese punto pues yo tengo la ventaja también de haber actuado dentro de lo que es medicina general y dentro ahora de lo que es la dermatología. Que yo recuerde como médico general, Julito, haber hecho algo incorrecto que no está dentro de mi área y que yo me puedo complicar además, yo no recuerdo. Entonces ahí ya depende de cada colega. O sea, yo en ningún momento estoy tratando aquí de decir, de primero que el médico general no sirve, absolutamente. El médico general es un punto de apoyo importantísimo, pero como yo también fui médico general, sé que como médico general uno puede ser bueno, no solo sabiendo muchas patologías, sino siendo honesto. Porque la medicina, Julito me dará la razón, ser buen médico no es solo ser científico, sino ser honesto también. Claro. Entonces, cuando hemos hecho las dos cosas y lo hacemos las dos cosas, podemos, creo que, hablar con propiedad acerca de que sí podemos con ética orientar al paciente y ayudar al paciente a ahorrarse tiempo y dinero. Es que nuestro trabajo como médicos rurales, algún momento era lograr que la gente tenga una letrina, que hierve el agua, porque al hervir el agua y tener una letrina se evitaba más del 50% de enfermedades. Y un diagnóstico temprano en el caso de una apendicitis para que llegue a un hospital, sea operado y no llegue a una peritonitis. Entonces el médico general es el que está a tiempo, diagnostica y da una buena transferencia. Esa es la idea. Muchas veces estabiliza al paciente para que el paciente no se muera en el camino. Porque si como médico clínico general, Julito, tenemos un dolor abdominal o un cuadro inespecífico que empieza solo con vómito y un dolor que no está pues, ubicado en la zona del apéndice y retardamos como médicos generales un diagnóstico y confundimos con un problema gastrítico, un problema qué sé yo, y dejamos pasar unos días y después sucede una peritonitis. Entonces, a eso es lo que yo voy, o sea, tenemos que ser como médicos generales también, en lo posible, correctos en nuestro diagnóstico y éticos en saber derivar a tiempo a quien maneja ese problema de mejor manera. Pero se requiere una gran formación humana, un desarrollo humano en el sentido de yo no ser egoísta con usted ni usted conmigo, ¿no? De que usted vino a tiempo, porque si no venían de mí, pues usted se moría, ¿no? Entonces no hay que creerse dioses, sino más bien la medicina es un trabajo de equipo, donde está no solo el médico, está la enfermera, está la trabajadora social, está el auxiliar y están las diferentes especialidades con las que se trabaja en equipo. Ahí están las juntas médicas, están los especialistas en clínicas, en hospitales, donde el paciente es uno solo y todos los especialistas apuntan a salvar la vida de ese paciente. Ese es un trabajo de desarrollo humano. Exacto. Porque si hay egoísmo entre los dos, bronca entre los dos. No, y eso no es bronca entre uno y otro colega. Usted sabe, Julito, y eso no quiero hacer extensivo para otras situaciones de clase médica. Creo que usted sabe y conoce cómo está fraccionada. Así es. La interrelación entre colegas, entre clínicas y entre cosas, que se hace extensivo también muchas veces al egoísmo profesional y del cual, ¿quién pierde? Nosotros, no, los pacientes. Entonces, como usted dice, no es que uno se tiene que creer o quiere creerse Dios.
Lo que sí tiene que creerse es Dios ético, que eso es más difícil que ser Dios intelectual, científico. Pero claro, este tipo de fraccionamientos a nivel privado, porque a nivel público usted se defiende como institución y sobre esa institución está un ministerio que usted tiene que tener puntualidad y sobre todo ceñirse a los protocolos, porque de lo contrario hay problemas judiciales. Entonces usted tiene que sujetarse a protocolos y olvídese de los problemas personales. Obviamente. Ahora, Julito, para enfocar que el tiempo ya se nos va terminando, ¿qué usted respondería? Viernes anterior operamos unos 2 cánceres de una señora cuya nuera, que estaba presente también en el consultorio, era una colega médica. Entonces se identifica que es una colega médica general. Y mientras hacíamos la cirugía, que le permitía estar ahí, me dice, doctor, también quería venir porque tengo un niño con unas picazones terribles. Entonces, frente a eso, en todo el cuerpo y los párpados y todo, y la cara y todo. Con la experiencia, uno dijo, bueno, probablemente es un niño con una dermatitis atópica. Y la colega me dice, doctor, quiero que usted me enseñe el nombre de una cremita que yo pueda usar con ella. Julito, las dermatitis atópicas, O sea, hay que verlas. hay que verlas y también sacan canas verdes al que se crea el mayor pintado dermatólogo. No es sencillo. Entonces, ¿qué usted le puede responder? Doctora, Tengo que examinarlo. tengo que examinarlo primero. Segundo, mire, no es cuestión de decirle a usted, esta crema le va a hacer bien, porque le va a seguir postergando el problema y no le va a solucionar, le va a hacer gastar. Y si es paciente como me suponía de escasos medios, sigue el problema y sigue gastos y sigue la situación. Por eso le pregunto a usted, Julito, no es afán de creerse, ¿qué respuesta daría usted? Yo le diría que le traiga al paciente para observarlo, porque la dermatología es viendo. Obviamente. Si no lo ve, ¿cómo prescribe? Es que eso hay que educar a las personas. Estamos enseñando, dígame, por eso las empresas farmacéuticas son muy inteligentes, en el sentido de fabricar cremitas con 3, 4 medicamentos, para que como un escopetazo, una de ellas le haga bien. Obviamente. Y no es así, hay que individualizarlas. Obviamente. Entonces, yo no le di ninguna respuesta a la colega, porque le iba a hacer un daño. Más que a la colega, al paciente que estaba viendo ella. Porque probablemente le iba a hacer gastar. Cremas que funcionan como hidratantes en atopía son caras. Pero como solo cremas sin corticoides no funcionan, era un gasto innecesario, porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Como entre colegas decir, bueno, yo creo que, porque ella me dijo que ya ha probado cremas y no funciona. ¿Qué es lo correcto ahí? A lo mejor ninguna de las cremas debe usar, porque es un problema emocional, la piel es el reflejo de las emociones y probablemente con un poco de cambiar de estilo de vida puede mejorar. No, lo correcto es remitir a otro colega que pueda ayudarlo de mejor manera. Entonces, eso es interactuar, eso es ser ético. Entonces, ¿cómo repito, pues, Julito? O sea, no es el afán de querer polemizar, de querer ser la estrella del sol del universo, sino de educar en el campo de la dermatología, que como yo le decía a usted, hace 10 años la dermatología, inclusive por los colegas médicos, era subvalorada. ¿Cuándo había hace 10 años necesidades de dermatólogos en los hospitales? No. Pero vieron la necesidad y van viendo cómo los dermatólogos van solucionando problemas y van creándose las necesidades y va haciéndose más ética la medicina. Entonces, eso era mi afán en relación al tema de campo de acción de la dermatología
ética médica. Porque es muy amplio. Es muy amplio. Uñas, Ahora, mucosas. en nuestro país, Julito, los dermatólogos nos hemos enfocado ahí sí puede ser lo que usted dijo, todólogos, dentro de la dermatología, porque hay dentro de la dermatología subespecialidades que en nuestro país no hay. Dermatólogos cirujanos, en Dermatólogos cáncer, pediatras. dermatólogos pediatras, dermatólogos estéticos, pero en nuestro país, actuamos de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra preparación, que la seguimos haciendo día a día, y tratamos de solucionar de la manera más honesta que se pueda hacer. Entonces, ahí viene también otro tema que es preocupante, por ejemplo, en la ciudad de Ibarra. Usted ha de haber visto la proliferación de centros estéticos. ¿Qué diría? Pues son salones de belleza. Con preocupación se ve, Julito, que promueven una propaganda de un centro de preparación de las pobres chicas cosmetólogas. Lo digo pobres porque no les informan, les desorientan, les dan falsas expectativas. Y dentro del pensum ponen ahí, usted me va a dar la razón. No, yo sé de eso. Dermatología como materia de la preparación de cosmetólogo o cosmetólogo. Entonces, Julito, usted va a ver que tal vez por las dificultades, y eso es para los padres de familia que de pronto están mirando este programa, las universidades con las dificultades tal vez que se están dando en lo que es ingresos, con los costos de las universidades privadas, tienen falsas expectativas en relación a decir y confundir, porque se confunden, Julito. Si a usted le dice como padre de familia que no conoce, le dicen mi hija, le dice la hija, vea, vengo viendo en un centro que están diciendo que en 2 años soy cosmetóloga y que me dan dermatología. Entonces van con una falsa expectativa y le dicen al padre, vea, papá, chuta, voy a ser hasta dermatólogo o dermatóloga. Tiene que acordarse que primero para ser dermatólogo tiene que ser médico. O sea, pero bueno, o sea, ese es el afán informativo claro. de este espacio y de lo que yo intento. Entonces, comienzan pues los padres de familia a hacer gastos, las chicas empiezan a hacer gastos, a invertir porque el campo cosmético es caro, y después se topan con la desagradable sorpresa de que no es tan fácil como creen, Julito, en lo que es la estética. Es un campo también complicado. Y muy amplio. Es muy amplio. Si hablamos de cosmetología solamente tiene tratamiento en piel sana. Exacto. Y ni siquiera tiene que hacer abordaje de mesoterapia, porque para hacer mesoterapia tiene que ser cosmiatra. Por ejemplo. Y para hacer tratamientos ya dermatológicos, dermatocosmiatra. O sea, tiene que ser especialista en dermatología. Hay que enfocar de una manera un poquito más responsable y prepararse. O sea, yo creo que quien lo hace bien y se prepara como pueda hacerlo, pero correctamente, tiene opciones de hacerlo. Pero quien durante la práctica nosotros vamos viendo, porque aquí en Ibarra todo conocemos, todos sabemos que Ibarra no es muy grande. Y cuando alguien hace bien algo y no hace bien algo, también conocemos, Julito. Claro. Yo podría haberme equivocado innumerables veces, de buena fe, pero sigo siempre tratando de prepararme y de siempre tratar de llegar a hacer de la mejor manera esta área de la medicina que me fascina. Pero lo ideal, para bien del paciente, es trabajar en equipo, donde usted, inclusive en un centro donde haya una nutricionista, una dietista, un médico. Exacto. Ese es el afán es el equipo, el ¿no? equipo. Equipo de trabajo. El equipo de trabajo, la interacción. O sea, de pronto, despojándonos un poquito de egoísmos, decir, no, pues podemos hacerle bien al paciente y trabajemos en equipo. Esa es la idea. Sí. Yo, por ejemplo, en consulta tenemos ahí 2 chicas, una de ellas mi esposa, cosmetóloga. Trabajamos en equipo y lo hacemos, creo que
ética y correctamente. Y cuando hay un caso ginecológico, lo deriva al ginecólogo. Al ginecólogo, proctológico, lo deriva al proctólogo. Por ejemplo, Julito, si te encuentro unas hemorroides, o sea, ¿cómo va a decir? No, pues, o sea, encuentro un caso ginecológico, secreciones y cosas, vaya al ginecólogo. Claro. Rommel, finalizó nuestro programa. Un mensaje final a nuestros oyentes y televidentes. Bueno, primero pues felicitarle como siempre, Julito, el espacio con la calidad ética que usted y explicativa con que usted lo hace, que siga pues haciéndolo de esa manera. Y segundo, de que el público televidente pues nos permita, porque si no hubiera estos campos que nos brindan pues esta casona universitaria a través de su medio de comunicación, pues es muy difícil conseguir espacios donde el público pues, también pueda informarse, informarse, que ese es el objetivo con esta pequeña conversación que hemos tenido. Así el doctor Rommel Aguilar, él es dermatólogo, tiene su centro dermatológico, FAMAR, es junto a la iglesia del Sauce, del Ejido de Ibarra, a unas pocas cuadras a la derecha. Muchas gracias, este programa se reprisa luego del noticiero en la noche. Esperamos el día de mañana. Gracias.